Bueno, vamos a comenzar por la primera parte, que es cómo instalo el indicador. Pasa que la mayoría me pregunta que le sale privado por el tema de que el código en sí está protegido, pero lo único que ustedes deben realizar es añadir a favoritos. Una vez que ustedes lo añaden, se dirigen a la parte de indicadores, justamente a favoritos, y colocan estrategia. De Synapse 224, ese mismo de ahí, y les debería cargar. ¿Ok? Uy, qué bonito rompimiento. Entonces, hasta ahí todos claros, ¿no? ¿Alguien hasta ahora no ha podido instalar el indicador? ¿O todos ya lo tienen? ¿Sí? ¿Todos lo tienen? Bueno, yo sí lo he podido descargar, añadir a favorito. Dale, perfecto. Lo único que tienen que hacer es añadir a favoritos. Vamos acá, le hacemos clic a añadir favoritos y buscarlo en la ventana de indicadores en favoritos. No hay nada más que hacer. Ahora, ese es el primer paso. Lo segundo que les voy a explicar es todo lo que contiene el indicador, porque son muchas cosas. Como les decía, es una navaja suiza, esto les va a servir para todo, para cualquier mercado, etc. Entonces vamos primero con esto de acá. Nosotros podemos activar el coloreo de velas, lo voy a desactivar primero, y, a ver, para que no se confundan, ya. Este es el gráfico normal. Esto sucede si activo el coloreo de velas. ¿Ok? Lo voy a tener desactivado por mientras. Lo primero que les voy a explicar es los rangos, ¿vale? Lo más importante de la metodología en sí, que son los rangos. No es la nube, no son las EMAs. La verdadera ventaja o el verdadero edge que tiene esta metodología o esta estrategia son los rangos. Los que tienen acá por default, que son el de Nueva York, London y Asia, funcionan. Ahora, ¿se tiene que seguir estrictamente estos rangos? La respuesta es no, porque podemos configurarlos de acuerdo a la data que tengamos o a nuestro criterio que vayamos formando conforme vaya dándose o vayan agarrando experiencia. ¿Cómo así? Por ejemplo, nos vamos acá a esta herramienta, hay varios software para que ustedes puedan ver y comprobar la eficiencia de rangos, que es este de acá. Acá está como Initial Balance Breakout, que básicamente consiste en tirar dos líneas, marcar un rango en un tiempo en específico y ver la ruptura, si es unidireccional o bidireccional. Entonces nos vamos, en este caso, para el oro. Seleccionamos la sesión, en este caso puede ser Sydney, o la que yo tengo que está acá, Asia. Inicia 6:30 y termina a la 1. A ver, acá, a las 6. Listo, entonces lo que yo hago es, ok, dame la data del breakout de este rango que yo acabo de crear. Guardamos y me dice que para los últimos 6 meses el rompimiento fue doble,
solo el 0.78% de las veces no hubo breakouts y el rompimiento unidireccional, es decir, a una sola dirección, fue de 35%. Si observamos la data del último mes, por ejemplo, fue 31% un único rompimiento y un 68.42% doble rompimiento. Y así podemos ir estudiando y buscando rangos. En este caso vemos que el oro nos permite... No, a ver, ¿dónde está? Entonces, aquí está. Estos son los rangos de Asia. Entonces podemos observar que el rango de Asia nos puede dar estos movimientos que son unidireccionales o bidireccionales, es decir, rompe tanto al alza como a la baja, como este caso de acá, ¿ok? O en este caso de acá, que primeramente rompe hacia abajo y luego rompe hacia arriba. ¿Esto qué nos permite saber? Esto nos permite poder llegar a una conclusión, que si el rango, en este caso de Asia, es pequeño, nos puede permitir coger esa primera ruptura inicial, ese retesteo o esa segunda ruptura para capturar pips. Esencialmente en eso consiste la estrategia de rangos. Ahora, por ejemplo, revisemos otro. Nos vamos al Nasdaq. Ah, ok, ok, ok. Mala mía. Ya, listo. Ahora sí. Nos vamos a estudiar el rango del Nasdaq. Entonces observamos que durante las 8:30, 10, hora del este, en este caso hora Nueva York, observamos que la ruptura de este rango suele ser en su mayoría unidireccional, es decir, un 67% en los últimos 6 meses. Si vamos al último mes, un 68%. Si vamos o lo manejamos de forma anual, un 71%. Entonces ahí ya encontramos un edge, es decir, que este rompimiento podría ser el único rompimiento que vamos a tener durante el día y nos marca por ende la dirección. En eso también consiste y radica la estrategia del DR y DR que les compartí hace un tiempo, que básicamente, ¿qué nos dice? Que la ruptura de este rango nos va a marcar ya sea el alto o el bajo de la sesión. ¿Qué es lo que podemos observar acá? Por ejemplo, ruptura hacia abajo, tenemos esta ruptura de acá, por ende, este se convierte en mi alto del día, perdón, de la sesión. Eso quiere decir que el precio puede venir acá, retestear y seguir cayendo. En base a eso podemos armar diferentes estrategias. Lo mismo acá podemos observar en el rango de Europa, de London. El precio rompe, cae, retestea. Este inmediatamente se convirtió en mi alto de la sesión. Y lo que observamos el día de hoy. Rompimiento hacia el alza, hace un retesteo 2 veces hasta esta zona de acá y se cumple la teoría del rango de R y de R, que en la mayoría de veces, en este caso vemos que en el último año, para el Nasdaq, el 71.43% de las veces fue rompimiento de este rango que tenemos acá unidireccional. ¿Correcto? ¿Hasta ahí se entendió? ¿Se comprendió? ¿Dudas, preguntas, consultas?
¿Sí? ¿Todo claro? Todo claro hasta ahí. ¿Cuál es el Perfecto. horario del rango ese? Lo tienen por default acá. Si ustedes utilizan esos rangos que vienen por defecto en la estrategia, les va a ir bien. Ya si desean dar ese next level y buscar otros tipos de rangos, seguir investigando, optimizando la estrategia, ustedes pueden buscar rangos o conforme la experiencia, lo que les vaya diciendo. Por ejemplo, que eso me sucedió, por ejemplo, con la libra dólar. Yo sé que por experiencia, la libra dólar funciona mejor, no en este rango de Londres como tal, sino adelantándole una hora antes. ¿Por qué? Porque las fundamentales para la libra, como lo observamos acá, suelen ser a la una, mientras que las fundamentales para el euro suelen ser a las 2. ¿Correcto? Como lo compruebo, en este caso me ayudo de esta herramienta, o lo pueden hacer en el backtesting. Y acá revisamos GBP de 1 a 2:30. Entonces revisamos, a mí me gusta revisar los últimos 6, 3 y un mes. Y vemos que acá el 57,89% fue unidireccional. Entonces para mí cifras mayores al 50% me sirven. Entonces 50. Ah, no, 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 perdón. Acá está el libra dólar. Listo. 55,56%. Bueno, este último mes por fiestas de fin de año no lo consideramos tanto. 6 meses 52. Y vamos al año anualizado. 57,14%. Entonces a mí me gusta utilizar ese rango. A ver. Pero un ratito. Estamos viendo ahora del... No, ya lo reviso. Pero en esencia es este rango de acá. Ahora les voy a mostrar por qué me gusta ese rango para la libra. Ok. Sábado. Ven No, este es el de Asia. Ah, aquí está. Este es el rango de la 1 a las 2:30. Se suele acomodar bastante para cuando hay fundamentales en la libra. En cambio, si lo hubiera tomado a las 3:30, el rango me hubiera quedado acá, en la zona de acumulación, que también es válido, pero al menos para los que tienen experiencia operando libra, yo les recomiendo que consideren mejor el rango de 1 a 2:30. ¿Vale? Ahora, lo dejo como está. Y esa es la teoría de los rangos. Es decir, vamos a poder encontrar infinidad de rangos que funcionen o que encontremos funcionales. El que les he dejado por defecto aquí en la estrategia funciona y sirve bastante en la mayoría de pares. Entonces es un buen inicio y punto de partida porque ya tenemos un edge. Eso con los rangos. Ahora, ¿qué más se le puede añadir simplemente a esta estrategia de rangos? Ojo, no hemos visto indicadores, EMAs, DEMAs, VWAPs, nada. Hasta ahí, si quieren mantener limpio el gráfico, simplemente pueden realizar su análisis o complementarlo con Smart Money, ICT, todas las estrategias que deseen. Fair Value Gaps, el Inverse, Fair Value Gap, etc. Si dominan eso, también lo pueden complementar para saber la dirección o tomar la entrada a favor de la dirección del rompimiento del rango.
Por ejemplo, acá pueden marcar la liquidez, etc. o todos esos conceptos que, que conocen. Ahora, yo como soy más old school, ¿qué prefiero? Por ejemplo, cuando se dan estos rangos pequeños, particularmente rangos entre 10 a 15 pips. Ahora les digo por qué. Menores a esos, mejor todavía. Porque vamos acá a las calculadoras de volatilidad y nosotros podemos observar cuánto es lo que mueve el par durante el día. Entonces, si tenemos un rango que su volatilidad durante una sesión es de 40 pips y vemos un rango de 10 pips, ok, ya sabemos o tenemos en mente cuánto podría dar de recorrido el precio, simplemente manejando el concepto de volatilidad del par que estemos analizando y el concepto de rangos. Entonces, de esa forma ustedes también lo pueden complementar. ¿Con qué también se puede complementar? Con herramientas de índice de fuerza del precio. Por ejemplo, podemos ver que hay alta volatilidad en el par NZD, el dólar está débil, la libra está relativamente fuerte, pero está bajista, yen igual, ahorita el par que está caliente es el NZD, y acá también podemos revisarlo. Por ejemplo, nos marca que está subiendo el dólar, acá ojo, no solamente se guíen por las barritas, sino también por la dirección que les muestra acá. Entonces lo mismo, acá podemos ver que el dólar está alcista, la libra está medianamente alcista y el yen está bajista, el franco también. Eso también lo pueden colocar acá mediante un indicador. Esto lo vemos después. Entonces acá tienen el NZD alcista, dólar que tuvo una caída y ya se está recuperando. ¿Y para qué nos sirve eso? Para emparejar pares calientes o pares fuertes contra pares débiles. En este caso tenemos libra dólar. Entonces podemos ver la fuerza del dólar versus la fuerza de la libra. Vemos que la libra está en picada, cayendo, mientras que el dólar viene subiendo. Entonces nos da como una confirmación extra para entrar en short en ese rompimiento. Dólar CAT también, vemos lo mismo, canadiense que viene descendiendo mientras que el dólar viene subiendo. El NZD podemos ver que se ha mantenido alcista y que de esa forma ha detenido en cierta parte una posible caída porque el dólar también viene alcista. Entonces no me conviene enfrentar NZD ahorita con dólar porque probablemente esté enrangado. Pero sí puedo aprovecharme de pares calientes contra pares que vienen cayendo. Entonces es otra forma de realizar el análisis de los rangos. Y ahorita solo hemos visto rangos, ¿ah? No hemos visto nada más, no hemos visto indicadores, no hemos visto EMA, no hemos visto VWAPs, no hemos visto coloreo. Simplemente información de volatilidad fundamentales. También es importante considerar el calendario de acá porque nos permite aprovechar movimientos de rango como el de la libra pasado. Conocer justamente o saber la coyuntura actual nos permite también aprovechar los rangos. Como ven acá las caídas que ha habido por la libra. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda, consulta, pregunta? ¿Se entendió? Todo está claro. Sí, todos claros, ¿no? Sí, todo muy claro. Vale, perfecto. Ahora, continuamos. Como ya se van dando cuenta, lo que nos renta, ok, sí, podemos entrar en la ruptura del rango, que esa es una estrategia también. Pueden entrar en la ruptura
y tener como stop el rango en sí mismo, el alto del rango. Pero, por ejemplo, para hacer el 1 a 1 acá necesitaríamos que recorra 40 pips el precio. Por eso de que cuando subí creo que el segundo o tercer video explicando esto, haciendo un backtest, por ejemplo, para el Nasdaq, no me rentaba las entradas 1 a 1 si es que operaba solo rompimiento. Que sí, podemos encontrar una estrategia rentable para rupturas, pero no de esta forma. Ya a ustedes les dejo de tarea ver qué estrategias ustedes pueden armar en base a esto, solamente operando rupturas de rango. Pero para continuar, entonces, ¿qué nos puede llegar a convenir y dar un mayor beneficio? Es entrar justo, ya sea en la formación de rango, cogiendo una tendencia, o en el retesteo. Por ejemplo, en este caso, en el 0.5. Es por eso de que se le añadió, en primer lugar, una EMA de 100 periodos. La EMA de 100 periodos nos permite tener una visión intradía, es decir, nos va a poder ver la dirección y poder tomar trades que quizás aguantemos hasta otra sesión más, de sesión en sesión, ¿vale? Por ejemplo, acá vemos formación de rango, ruptura, retesteo a la EMA de 100 y tranquilamente podríamos habernos posicionado en compra acá, solamente utilizando la EMA de 100. Lo mismo acá, vemos formación de rango, intento de ruptura de la EMA de 100, sin embargo lo rechaza. Podemos posicionarnos en venta acá y efectivamente rompió el rango. Pero pasaba un problema, que muchos saben cómo entrar, pero no, o les cuesta un poco salir. Pueden tomar mechas como TP, por ejemplo acá, puede ser su TP, pero en este caso, para añadirle una extra confirmación más, para los que lo deseen usar, esto ya es opcional, les coloqué una de EMA de 14 y una EMA de 8. Esto, esto sobre todo cuando capturas estos movimientos de estas rupturas de rango que son violentas, como por ejemplo acá. Entonces, estas rupturas que son violentas, tú no sabes dónde salir. Y si lo manejas a un ratio 1 a 1, 1 a 2, te vas a perder muy buenos movimientos. Que pasó efectivamente cuando estábamos operando el oro el mes pasado. Quizás algunos también lo han estado haciendo y se dan cuenta de que te daba un rompimiento que te movía o te daba muy buena cantidad de pips que podías aprovecharlo. Entonces, cuál era la salida óptima, por decirlo así? En ese caso lo hicimos a través de indicadores. Que por ejemplo, en este caso, cuando vemos que la dema, que es de color naranja, comienza a aplanarse o comienza a ver velas que traspasen esta dema, ya es un primer indicador para ir tomando TPs o pensando en una posible salida. Y si vemos acá que hay una vela que traspasa la EMA 8, es como que ya el último límite para decir, ok, me salgo del trade. Vemos que acá, en esta formación, ven cómo la DEMA y la EMA aguantan bien el precio. Entonces, esa es su función. Sobre todo para capturar estas salidas que suelen ser violentas o estas subidas. ¿Correcto? Eso respecto a las DEMAs. Ahora, también las desactivamos. Se le añadió una nube para que puedan tener la direccionalidad de la sesión de una manera más sencilla a través de un gráfico visualmente, a través de esta nube. Esta nube es una smooth trend, no hay mayor misterio en eso. Ustedes la pueden armar, digamos, en FF Replay, en el backtest, con una smooth
de 21 periodos o de 20 acompañado de su EMA del mismo valor. Y lo mismo acá, podemos entrar no en el cambio de la nube como tal, pero sí en los retesteos acompañados de patrones de vela, que en este caso pueden ser velas envolventes, dojis, cualquier vela de cambio de reversión de tendencia. ¿Sí? Hasta ahí se entendió el porqué de cada parte del indicador. Dudas, preguntas, consultas, hasta ahí, todo claro. Todo claro hasta ahí. Todo claro, bien. Vale, Todo perfecto. claro, Todo claro hasta ahí. Entonces, hasta ahí ya comprendimos la nube, el porqué de la EMA de 100 para tener una visión intradía. La nube es perfecta en M5. Ojo, para operar dentro del rango yo les recomiendo M5, M3. Si quieren hacer en intradía, se pueden ir a M15 o hasta una hora. Pero digamos, si van a hacer scalping ahorita, M5. M5 o M3 para justamente capturar esas entradas y poder aprovecharse o estar bien posicionados previos a la ruptura del rango. Adicionalmente a eso, por ejemplo, si nos vamos a índices, la EMA de 100 no me gusta mucho, si le soy franco para índices. Por eso que voy acá, la desactivo y coloco que me muestre los VWAPs. En este caso, mi VWAP de la sesión va a ser azul, mi VWAP de la semana va a ser blanco y mi VWAP mensual va a ser naranja. ¿Qué son los VWAPs? Básicamente son como EMAs, pero su cálculo se realiza en el volumen. Ahora, si es que vienen de futuros me dirán, oye, pero ¿cómo se te ocurre operar CFDs con VWAPs? Y sirve, funciona, no es lo óptimo, porque para operar VWAPs, que es altamente conocido en futuros, lo utilizan acá, pero prefiero operar CFDs, a mi gusto personal. Entonces, si operan, por ejemplo, Nasdaq, igual les va a servir. Ojo, ya llevamos como un mes y medio operando con VWAP, sí. Da muy buenos resultados. Por encima de la EMA de 100. Entonces, por ejemplo, acá que podemos ver que al precio le costaba superar este VWAP de acá, pero una entrada muy bonita que se dio en la mañana fue cuando, ojo, me rompió acá, hubo un primer intento de la ruptura de rango, sin embargo me dio un retroceso profundo. Algunos habrán podido entrar acá, otros pudieron haber aprovechado este soporte que previo fue resistencia, que se da en este rango de acá, y adicionalmente vemos como el VWAP también cumple la misma función. Y listo, entraba en long. Entonces son formas de ir combinando todos estos conceptos. El semanal es mucho más importante que el diario. Ojo, ojo ahí. Y obviamente el mensual es más importante que el semanal y el diario. Entonces, por ejemplo, ahorita el VWAP nos está arrojando volumen bajista. Pero en semanal ya está alcista. Entonces, por eso que nos posicionamos en long. Hasta ahí, dudas, consultas, ¿les quedó claro la diferencia entre el VWAP y las EMAs? Dice, ¿cuál viva? La nube. No, los VWAPs son, mira, a ver. Aquí está la nube, ¿correcto? La nube famosa que todos Sí. conocen. Ok. El VWAP es este de acá. Voy hasta abajo y me sale la opción de mostrar VWAPs. Lo activo y tenemos VWAP semanal, que es este blanco de acá, VWAP de la sesión, que es este azul de acá, y el VWAP mensual, que es este amarillo. ¿Por qué me gusta usar VWAPs en índices y en oro? Porque el VWAP, a diferencia de las EMAs, por más que yo cambie la dirección, perdón, el time frame, va a ser igual.
Entonces vamos a Nasdaq y vamos a Nasdaq. Este de acá va a estar en 1 hora. Ok. Y este está en M5. Listo. ¿Se dan cuenta que el VWAP no cambia? Es igualito. ¿Ven? En cambio, la nube, que está calculado en base a EMAS, es totalmente distinto. ¿Correcto? Entonces, por eso que yo prefiero el VWAP. En futuros es ampliamente utilizado. Hay bastantes estrategias solamente con VWAP y Wyckoff en futuros. Entonces, para que no se complique, simplemente el VWAP trátenlo como si fuera una EMA. Simplemente que su cálculo se realiza en base al volumen. En cambio, las EMAs se hacen en función del precio de las últimas 20, 50, 100, 200 velas. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Te quedó claro? Claro, dice. Perfecto. Y por último, le añadí un coloreo a las velas. Miran, pero ¿por qué? Ahora, esto es opcional. ¿Por qué le puse un coloreo a las velas? Simplemente para tener mayor confluencia en la fuerza de la tendencia y para saber cuándo es un buen momento para tomar parciales o ver cuándo el precio está neutral. Por ejemplo, si acá vemos que la vela, vamos a M5, ok, vemos esta vela que cambia de blanca a roja, ok, fuerza bajista. Vemos que llega un momento en que aparecen velas blancas, es decir, ojo, ahí que nos dice, ojo, puede haber un retroceso. Entonces, si yo estaba en venta acá, tranquilamente podría salir cuando me muestre una vela blanca y decir, ok, salgo del trade, voy a esperar a que nuevamente hayan velas rojas, bajistas, en confluencia con alguna nube o alguna EMA o alguna DEMA, etc. En este caso podemos observar que el precio trata de llegar a la nube, se hace una envolvente acá y después o sea, trata de hacerte, te hace, bueno, prácticamente el precio te hace un envolvente acá, solo que lo rechaza, pero ya en la siguiente te lo rompe otra vez nuevamente, ya queda más claro, la vela está roja y respeta la M y la D. Entonces acá ustedes se pueden plantear meter ventas. ¿Hasta dónde? Hasta que la vela sea blanca, o en mi caso, a mí me gusta ver patrones de velas, ya sea en M5 o en M3, que me marquen una posible reversión, como pueden ser patrones de doji, martillos, hammers, envolventes. En este caso, por ejemplo, vemos acá que el precio trata de seguir cayendo, me hace una especie de doji, y en esta vela de acá me salgo del tren. ¿Sí? Lo mismo, vemos acá que el precio llega a retestear la nube, vela blanca, ojo, vemos un envolvente y a pesar de que la vela no se pone de rojo, tenemos el concepto de retesteo a la nube, envolvente, VWAP bajista, rango que ya hizo una ruptura hacia la baja, entonces tranquilamente puedo entrar aquí y surfear esta EMA y esta EMA y ya me salgo en esta vela blanca de acá y rascar un par de pips. Ojo, estas son estrategias para scalping. Ustedes pueden, algunas te van a dar más Rs, otras te darán pocas Rs. Lo importante es sumar. Ahora, ustedes pueden, a partir de estos conceptos, armar sus propias estrategias y definir sus propias Rs. ¿Correcto? Correcto. ¿En qué time frame tú surfeas? M5, M3, especialmente M5. M5, M3. Puedes ver las dos si deseas. ¿Correcto? Entonces, por eso o para eso están las velas. Por ejemplo, veamos este caso de acá.
Vemos vela roja, vemos que la nube no tiene fuerza, no tiene cuerpo, entonces eso me marca indecisión, por lo cual yo no entro. Y además, ojo, acá queda invalidado el coloreo de velas, que es también lo que le quería explicar. Si vemos que me hace un coloreo de velas, pero después me hace un envolvente que supera el bajo de la vela anterior, descártenlo. ¿Correcto? Por ejemplo, acá vemos una vela verde, intención de ruptura, ok. Genial. Puedo pensar, por encima del VWAP, puedo pensar en posicionarme para compras. Ahora acá va a depender mucho de la gestión, porque si mi stop loss está por debajo del rango, ok, estoy seguro. Pero si mi stop loss está por debajo de esta vela de acá, ¿qué puede pasar? Que me stop lossee. Esto ya va a ser gestión meramente de ustedes. Más pequeño el stop loss, más beneficio, pero también hay mayor riesgo de salir stop losseado o, en todo caso, hacer el seguimiento vela a vela y salir o hacer una estrategia que les marque salidas. Por ejemplo, en este caso, una salida cuando te hacen la envolvente de este. Que eso ya lo vamos a ir viendo con el tiempo. No se preocupen. Ahorita les estoy explicando paso a paso una visión general del indicador como tal. Otros, por ejemplo, que pueden haber visto. Un impulso, un retroceso, un impulso. Entonces, tranquilamente, y justamente un impulso que rompe el rango. Entonces, tranquilamente trazan su Fibonacci y hacen una entrada clásica. Son diferentes formas que ustedes, de acuerdo a su conocimiento y a lo que les guste y dominen, van a poder construir sus propias estrategias en base a toda esta metodología que están viendo. Ahora, si me dicen, ¿sabes qué? No me gusta el coloreo, lo desactivas. Y ya está. Se acabó el asunto. O acá también puedes configurar la sensibilidad. Y en vez de colocar 14, colocar 20. Y listo. Por default viene en 14 porque me gusta tener sensible este tema de acá del coloreo de velas. Y lo he hecho porque así yo lo entiendo. Lo he construido porque es lo que yo utilizo. Y la mayoría lo utiliza. O sea, las personas a las que pudieron ver y probar el indicador antes. Entonces, ¿hasta ahí tienen alguna duda, pregunta, consulta? Ahora, por ejemplo, cuando veo mucha vela blanca, también prefiero estar fuera del mercado porque sé que es un evento neutral. Aquí, por ejemplo, vemos que el mercado permanece neutral en una acumulación, pero luego comienza a subir. Entonces, ok, acá, en esta vela de acá, me da más confianza para capturar ese pequeño movimiento hasta esta vela blanca de acá, o en este caso, como aún no supera la EMA de 8, sacar simplemente parciales. ¿Sí? ¿Ya se va comprendiendo mejor todo el indicador? Sí, muy claro. Dale, perfecto. Entonces, es cuestión de práctica, básicamente. Cuestión de pura práctica. Ya, como les decía, es una navaja suiza. Tienen para utilizarlo ya sea para Forex, oro, índices, bueno, Bitcoin. Pueden sacar el provecho al máximo. Todo es optimizable. Los rangos de acá funcionan, tienen un edge. Ustedes ya lo han visto mis stories. Si le han hecho el seguimiento desde diciembre, fines de noviembre, se habrán dado cuenta de que funciona. Lo importante es practicar y conocer bien la volatilidad de los pares que ustedes operen. ¿Sí? ¿Correcto? Hasta ahí sería la sesión de ahora. Tengo una reunión ahorita, entonces ha quedado grabado. Lo voy a subir a YouTube más noche o el día de mañana. Y ya les digo cuándo sería o cuándo tendríamos otra reunión. Voy a arreglar ese tema del Discord para hacerlo por ahí. ¿Vale? ¿Correcto? Entonces, nadie más tiene dudas, ¿verdad? Para terminar. Sí, perfecto. Entonces, nos vemos. Gracias por su tiempo.
Chau, chau.